Le doy la bienvenida a mi querido amigo José Antonio MacGregor, promotor cultural de muchos años, que nos conocemos pues prácticamente desde que estaba en la Dirección de Culturas Populares, de lo que era el Conaculta, de lo hoy extinto Conaculta. Así es, mi estimado Carlos. Pero, y bueno, lo he querido invitar porque, bueno, recientemente desde la universidad ha venido realizando algunos diplomados de desarrollo cultural comunitario, pero durante muchos años ha estado como antropólogo y como funcionario muy cerca a las comunidades. Y en ese orden de ideas, me parece que su experiencia puede aportar mucho a los municipios, específicamente no tanto en una metodología, no es el sentido que tenemos ahorita de la entrevista, sino nos platiques tu experiencia, por dónde comenzar un diagnóstico. Yo llego hoy en la mañana, después de, como dije en la primera parte, pues ya haber recibido los bienes muebles, conocido el personal, conocido la oficina, a lo mejor dado una vuelta por los espacios que están a cargo del área de cultura del municipio, llego a mi escritorio. Y en ese sentido, el diagnóstico se vuelve indispensable como primer paso para la planeación. Pero ahora, con el nuevo paradigma de los derechos culturales, también la perspectiva es un poco distinta. Durante el siglo XX estuvimos muy acostumbrados a que el promotor cultural fuera quien definiera mucho tiempo, sobre todo quienes hemos leído a Bonfil, sabemos que esa fórmula no es precisamente la más acertada, pero ahora que tenemos la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, ahora que se está revitalizando esta perspectiva de los derechos culturales, me parece que el paradigma también ha cambiado. En tu experiencia, querido Mac, ¿cómo ves el diagnóstico? ¿Qué importancia tiene? ¿Por qué debemos hacer diagnóstico? ¿Desde qué perspectiva? En fin, conversemos un poco sobre ello. Con todo gusto, querido Carlos Villaseñor, colega de hace ya muchas décadas que nos conocemos, hemos compartido proyectos y muy agradecido por tu invitación para reflexionar sobre la importancia del diagnóstico. Qué bueno que lo incluyas porque es lo que nadie incluye en sus procesos de planeación. Generalmente los funcionarios, los gestores culturales tienen ideas, tienen propuestas, voy a decir, tienen ocurrencias, y para hacer eso, pues no necesitas un diagnóstico. Pues necesitas ideas y ocurrencias. Pero como tú bien dices, el paradigma de la gestión cultural, el paradigma de las políticas culturales está cambiando. Antes, el concepto que había de cultura nos llevaba a pensar que había personas que no tenían cultura, que por no haber tenido acceso a la educación, por no haber tenido acceso a una biblioteca, que por no haber tenido ciertas prácticas artísticas y culturales generalmente asociadas a las bellas artes, pues como carecían de eso, no tenían cultura. Entonces, si partían de ese punto de vista, ¿cuál era su misión? Llevarle cultura a la gente. Y entonces yo, promotor, elijo los contenidos, los mecanismos, y gracias a mi generosidad, la cultura va rumbo a la comunidad. Y con ese paradigma funcionaron décadas, miles de promotores culturales que con la mejor buena fe, con el mayor entusiasmo, hacían cosas
para la comunidad. Pero ahora el paradigma ya no es trabajar para la comunidad, sino trabajar con la comunidad. ¿Por qué? Por varias razones. Número uno, porque la cultura, hoy sabemos, lo tenemos claro, y desde hace mucho, pero ya se consolidó socialmente la idea de que todos los seres humanos tenemos cultura, entendida cultura como identidad, como pertenencia, como memoria, como lenguajes, como conocimientos, tradiciones, leyendas, prácticas cotidianas, ceremoniales, etcétera. Todo eso es cultura, tiene que ver con lo cotidiano, tiene que ver con lo ritual, con lo ceremonial. Todos los seres humanos somos seres cultos. En ese sentido, entonces la misión ya no es llevar cultura, sino, ¿ahora qué vamos a hacer? Promover, gestionar, y tenemos que acudir entonces a una serie de conceptos, a una serie de documentos que me permitan a mí saber qué es lo que se espera de un funcionario público que esté en una institución cultural federal, estatal o municipal, qué se espera de un promotor o un gestor cultural independiente, comunitario, qué se espera de la sociedad civil en general. Y entonces acudimos a una serie de documentos en donde, por ejemplo, la UNESCO ha elaborado múltiples reflexiones fundamentales para valorar la diversidad cultural, para valorar la riqueza del patrimonio cultural inmaterial o intangible, para reconocer derechos culturales. Y en ese sentido, la UNESCO, la Declaración de Friburgo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, cuando hablaba de libertad cultural, universidades, organismos públicos, privados, universidades, empiezan a producir reflexiones que nos llevan a tratar de entender qué es la cultura en un concepto actual, ya ahí se menciona ello, pero qué papel nos toca como gestores, como funcionarios, etcétera. Y en ese sentido, pues yo partiría de una premisa. La gestión cultural comunitaria y las políticas culturales sirven para incidir en la vida cultural de la gente. Y por lo tanto, transforma prácticas culturales. Y por lo tanto, supone una responsabilidad del mayor nivel. Y yo quisiera, para concluir esta primera parte, Carlos, respondiendo a tu pregunta, ¿por qué el diagnóstico? Yo quisiera hacer una analogía entre el gestor cultural, el funcionario de cultura, el promotor cultural comunitario y un médico. Si nosotros vamos al médico, entramos a su consultorio, nos ve y nos dice, ya sé lo que tiene, ahí está la receta. Ah, caray, yo voy a dudar de su calidad profesional por el simple hecho de que me recetó algo antes de ni siquiera preguntar qué es lo que tengo, cómo me siento, por qué voy allá. Alguien dirá, claro, pero si un médico no lo hace, corre el riesgo de que el paciente se le muera. En cambio, la cultura, esa no importa. Podemos fallar, podemos equivocarnos y nadie se va a morir, no va a pasar nada. Yo creo que es un buen momento para reflexionar y este tema del diagnóstico es un muy buen pretexto para reflexionar sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos en materia de cultura, gestores y promotores culturales. No se trata de que se nos muera la gente, se trata de que trabajamos con entes vivos. Son organismos vivos
que nacen, crecen, se reproducen, se desarrollan, tienen también su ocaso, se extinguen, y me refiero a las culturas. Las culturas no están dadas, las culturas son vida. Y por eso distinguir cultura de vida cultural nos ayuda mucho. Mira, ahí yo te interrumpo porque a lo mejor podemos pensar que por un mal diagnóstico, por una ausencia de diagnóstico en materia de cultura, nadie se muere. Pero cuando estuvimos en Medellín, recordarás las vueltas que dimos a los parques, biblioteca, y que vimos varias cosas. Y allí sí, por ejemplo, con toda esta moda que hay de que la cultura per se ayuda a eliminar los índices de violencia sin diagnóstico, lo cual es falso, pues sí conocimos ejemplos donde a lo mejor un promotor cultural de buena fe dice, pues para reducir la violencia en este barrio, les voy a llevar cine en el barrio. Y por no hacer diagnóstico, pones la función de cine en una zona de frontera de lucha entre dos pandillas. Bueno, allí la gente sí se puede morir, porque puedes, por esa ocupación del espacio sin diagnóstico, generar una crisis de violencia. Involuntariamente. O por un mal diagnóstico de la infraestructura con la que cuentas y que está bajo tu responsabilidad, ocurren incendios, se cae y puede morir gente, en efecto. Yo por eso estoy subrayando la creciente responsabilidad que debemos de asumir porque trabajamos con organismos vivos. Y por eso distinguir cultura. Las pirámides son cultura, el acueducto, los museos son cultura, las casas de cultura son cultura, válgase la redundancia, pero no son nada sin personas, sin seres humanos que interactúen con ellos. Entonces tenemos la cultura, claro, necesitamos infraestructura, necesitamos cuidar nuestros museos, necesitamos preservar nuestros sitios arqueológicos, necesitamos difundir nuestro patrimonio, sí, pero necesitamos también enriquecer la vida cultural. Y cuando hablo de vida cultural, entonces ya pensemos en un ecosistema, pensemos en vida, pensemos en diversidad de seres, diversidad de actores, de agentes. Unos son viejos. Y en un derecho humano a participar en la vida cultural. Y entran un chorro de derechos humanos, el acceso, la participación, la identidad, la pertenencia, todos esos derechos no se ejercen sabiendo que en Teotihuacán hay pirámides. No, se ejercen en el momento en el que llega a mí la información primero y que sé que existen unas pirámides. Segundo, cuando algo me mueve a transportarme hasta Teotihuacán y a lo mejor en el trayecto voy a leer algo de su historia, ¿para qué? Para que cuando yo llegue a ese lugar la experiencia no solamente sea un evento turístico, sino que constituye una experiencia cultural significativa, emocionante, que se me ponga la piel de gallina cuando tenga una visión de ese universo mágico, arquitectónico, simbólico, ritual extraordinario. Y luego la conciencia de que es parte de mi patrimonio, de lo que me han heredado generaciones anteriores y que me corresponde a mí la responsabilidad de pasarle la estafeta a mis hijos, a mis nietos, y eso implica responsabilidad. Entonces, saber que hay una vida cultural, y esa vida cultural de una comunidad puede ser una vida cultural muy saludable, donde la gente respira una atmósfera limpia, donde va por la calle y no se tiene que preocupar de que alguien
lo ofenda o lo insulte con una palabra, o de que yo vaya con mis hijos por un parque y no llegue una motocicleta con unos truanes que me lo arranquen de la mano. Es decir, hay vida cultural, hay distintos tipos de vida cultural. Y ya cuando entendemos la cultura comunitaria como vida cultural, podemos saber que hay vida saludable, hay vida con enfermedades, hay unas con enfermedades muy graves, hay otras con resfrío, y para eso es el diagnóstico, porque el diagnóstico es lo que nos va a permitir identificar, estudiar el organismo vivo que se llama cultura, entender que ese organismo es complejo, como el organismo humano. Uh-huh. Imagínate que un médico, ¿sí?, te dijera, oiga, pues yo veo ahí que tiene un problema con una úlcera en el estómago. Oiga, ¿y eso tendrá que ver con unos dolores musculares? Ah, no sé, ese no es mi problema. O sea, yo soy solo gastroenterólogo y solo puedo saber del estómago. Lo que le pase en los hombros, el estrés, lo muscular, lo nervioso, eso no me interesa. Es decir, nuestro organismo es un sistema de sistemas. Sistema digestivo, respiratorio, circulatorio, muscular, nervioso, óseo, etcétera, son sistemas muy complejos. Y nosotros somos un sistema de sistemas. Y si en el digestivo hay algo que está mal, le puede repercutir en el nervioso, en el muscular. Y si repercute en el nervioso, entonces al rato se empieza a deformar el óseo. Todo está conectado. Así es la vida cultural de las comunidades. Es compleja, pero al mismo tiempo, si nosotros sabemos qué es lo que hay que investigar, pues entonces va a ser mucho más fácil. Yo te podría decir, Carlos, para nuestros amigos, que hay distintos niveles de magnitud y de profundidad. Entonces, por ejemplo, si yo diagnostico un resfrío, pues seguramente tendré la capacidad para recetar algo que le cure el resfrío. Pero si yo ya detecto que hay una enfermedad mucho más delicada, pero no estoy seguro de qué es, lo voy a mandar a estudios. A lo mejor unas muestras o una radiografía, una resonancia, va a depender del nivel de cómo uno vaya detectando lo delicado del problema. Entonces, los diagnósticos son distintos dependiendo del propósito para el cual haces un diagnóstico. Los antropólogos estamos acostumbrados al trabajo de campo y a estudiar las culturas comunitarias. Pero, y utilizamos métodos antropológicos, pero lo que pretende el antropólogo es distinto a lo que pretende un funcionario cultural municipal o a lo que pretende un gestor cultural. Entonces, dejémoslo de entrada con que si no hay diagnóstico, las probabilidades de generar estrategias y acciones erróneas, fallidas, dañinas y con efectos negativos a corto, mediano y largo plazo son altísimas. La gestión cultural supone procesos de planeación entre los cuales destaca, por ser de los primeros que tenemos que aplicar, el diagnóstico. Por la otra, el diagnóstico no es, imagínate que yo ahorita a mis más de 60 años vaya con el médico y me diga, oiga, ¿cómo está usted? Y yo le digo, bien, fíjese, aquí le traigo mis estudios médicos. Oiga, está todo dar. No importa que sean de hace 20 años. No, o sea, sí importa, sí importa. Entonces,
el diagnóstico es un proceso permanente. ¿Por qué? Porque la vida cultural va cambiando. Los problemas que eran problemas hace 20 años, hoy son otros. Hoy a lo mejor ni existen, hoy a lo mejor ni se valoran, o a lo mejor hoy esos problemas de hace 20 años son un cáncer que está destruyendo la vida de una comunidad. Entonces, el diagnóstico, punto de partida, proceso permanente, proceso indispensable para garantizar el mínimo inicial de una propuesta de política cultural o de proyectos de gestión cultural con un tipo de intervención que, tengamos o no la conciencia de ello, van a afectar a las comunidades. Ahora, siguiendo con la analogía del doctor, evidentemente cuando entra el paciente, cuando uno observa al paciente entrando al consultorio, pues ves su fisonomía, ves cómo camina, ves cómo se mueve, y a partir de allí empiezas a tener los primeros indicios de la enfermedad que puede tener. Yo diría, al momento que tú entras a un puesto, y obviamente debes conocer previamente la comunidad, pero comienzas a observar algunos puntos de falta de salud. Hay la propuesta desde la perspectiva de los derechos culturales. Bueno, sabemos que el derecho a participar en la vida cultural tiene 3 esferas, que es el acceso, la participación y la aportación a la vida cultural. Allí yo creo que ya tendríamos algunas claves. ¿Cómo está? La gente tiene iguales oportunidades de acceso. Hay espacios, o sea, acceso me refiero a lugares donde recibir contenidos simbólicos, básicamente. Participación, lugares donde haya diálogos, donde haya convivencia, donde haya capacidad de ponerse de acuerdo. Y aportación, espacios donde la gente pueda mostrar sus nuevas creaciones. Yo comenzaría, o me gustaría, porque conozco de tu experiencia en eso, hace muchos años te escuché hablar de la identificación de los núcleos de animación cultural. Me gustaría que me comentaras un poco más de eso. Claro, gracias. Mira, en efecto, dependiendo de cómo entiendo la promoción y la gestión cultural, va a ser la manera en la que use las herramientas. Si para mí la gente no tiene cultura, pues no le voy a consultar qué cultura tiene, puesto que no tienen, según Canon. esa concepción. Sí, Ahora, ya la superamos, ya, aunque impera todavía desafortunadamente en muchísimos lados. No, pues sí. Sí, O no, sea, y a nivel municipal, pero lamentablemente. partamos de que ya los funcionarios culturales, municipales, estatales, comunitarios, universitarios, ya entendemos que todos los humanos tenemos cultura, que todos los humanos tenemos derechos humanos y entre ellos los derechos culturales, y por lo tanto, el acceso y la participación a la vida comunitaria como derecho implica el derecho a participar en los procesos de planeación, en la instrumentación de los planes, programas y proyectos de cultura. Entonces, tú te quedaste en que el médico, desde que entra el paciente, ya ve cómo camina, cómo el color de la piel, cómo habla, ya medio lo revisa. Tu ejemplo de cuando llega el funcionario a su oficina y le entrega recepción y todo esto, pues es cuando el médico llega y primero ve su espacio, o sea, está limpio, el instrumental está en su lugar, está en condiciones para ser utilizado en caso de emergencia. O sea, tiene que revisar, tiene que conocer muy bien su espacio. Yo he estado al frente como secretario de Cultura y director de Cultura en 2 municipios distintos, y además muy distintos, y es muy diferente
digamos, en primer lugar, la naturaleza de la dirección, en un caso, la secretaría en otro, la complejidad, una con una infraestructura extraordinaria y la otra, una casa de cultura, una biblioteca, todo. Ok, bueno, eso es lo que hay. Bueno, lo primero que tengo que hacer es conocerlo, identificarlo. ¿Quién está ahí? ¿Quién lo está atendiendo? A mí no me interesa tanto la Casa de la Cultura. Me interesa quién dirige la Casa de la Cultura, cómo piensa, cómo se conecta con la gente. A mí no me interesa que en la biblioteca no haya muchos libros. Eso lo podemos resolver. Pero si no hay alguien responsable con la capacidad, con el ánimo, con, con, la, con el profesionalismo para hacer de esa biblioteca un espacio vivo, de cultura viva comunitaria, pues podrá ser una biblioteca con 10 veces más libros y va a ser igual un inmueble muerto. Entonces, sí. Número uno, apostarle a la gente, al recurso humano, a la profesionalización, a su capacitación, a que hablemos el mismo idioma cuando hablamos de cultura, de identidad y de derechos. Que conozcamos, número uno, nuestra casa, nuestra institución, leer los documentos que ha habido antes de ese instituto como del municipio. No, es que aquí en el municipio no hay nada de cultura. Ya empezamos muy mal. Ya cuando alguien, es que aquí no hay nada. Número uno, o tu concepto de cultura es decimonónico y o pues no sales a la calle. Pues sí. Porque basta con salir a la calle, escuchar las campanas, el olor, el sagrado olor, el santo olor de la panadería, las los campanas artesanos. de las paleterías, los artesanos, las fiestas. Hay en todos los pueblos una vida cultural que genera una atmósfera que permite que la gente respire y se relacione de determinada manera, le dé sentido a la vida, porque para eso es la cultura, de determinada manera. Entonces, ¿qué es lo que nosotros apostamos? Si es que le apostamos a un modelo participativo, pues lo primero que hay que detectar es con quiénes vamos a trabajar, que no están en la nómina, a los que no les vamos a pagar honorarios, pero que son fundamentales porque son actores de la vida cultural de la comunidad. Y entonces, ¿qué hago? Me voy a visitar a los maestros de la Casa de la Cultura, los maestros de la escuela primaria, de la secundaria. A veces el cura es un promotor de la vida cultural, a veces hay cronista municipal, hay artesanos, el mayordomo que organiza la fiesta patronal. Maestros. Claro, fue con los que empecé, que maestros son fundamentales. Y fíjate que aquí no se necesita ser ni sabio, ni muy leído y entendido. Hay que ser muy sensible para saber con quién hablar y que cuando te hablen mal de algo, de alguien, pues empieces tú a sopesar y a saber a quiénes involucras, a quiénes no. ¿Por qué? Porque lo que yo siempre hago cuando llego a un lugar para hacer mi diagnóstico es generar el núcleo animador comunitario. Y ese núcleo animador yo a veces he empezado con 5, con 10. Tú recuerdas en Tamaulipas, tú sí, fuiste de los que formó parte del proceso formativo y de profesionalización de cientos de jóvenes de promotores culturales comunitarios. Ahí empecé con 12. Y bueno, esto fue creciendo, y al rato hubo más de 770 que se formaron, más toda la gente alrededor de los jóvenes. Es decir,
si hablamos de vida cultural, estamos hablando de que si sabemos cómo conectar, a quién conectar y con quién conectarlo, generamos sinergias, un poco como la acupuntura. O sea, alguien que sabe conectar, que sabe hacer buen diagnóstico, de repente pone una aguja en el pie para curar un dolor de cabeza. Y el observador, que no sabe mucho, es, oye, estás loco, o sea, me duele la cabeza, le duele la cabeza, no el pie. O sea, pero si activo aquí, el efecto que voy a tener allá va a ser de un alto impacto. Y a veces, yo por ejemplo, en un municipio trabajé, siempre trabajar con niños y con jóvenes es garantía. ¿Por qué? Porque los niños, niñas y adolescentes de entrada, pues cuando los convocas a lo que sea, van con papás y mamás, ¿no? Ya está, abuelitos. Con abuelitos, tíos. Y entonces, ¿qué? De repente yo ya tenía 2 pistas. En uno, las actividades de niños, niñas, en otras de adolescentes. Y en lugar de tener papás, mamás, abuelitos, tíos sentados esperando a que pasen las 2 horas de la actividad para irse, generábamos actividades de lectura, de memoria histórica, y entonces se activa todo. Trabajamos una orquesta infantil y juvenil de cuerdas con niños cuyos papás nunca habían oído música clásica. Y la orquesta, que el proyecto era de una orquesta de música clásica. Entonces los papás no tenían idea del tipo de música que iban a tocar sus hijos. Pero ya mi hijo ya se metió en eso. Mi hijo ya toca violín, viola, violonchelo, contrabajo. Y ahora, cuando yo vaya a un concierto, voy a ver el violín, la viola, el violonchelo y el contrabajo de manera diferente. Va a sonar diferente para mí. Y entonces, ¿qué pasó? Generamos un proceso de públicos donde cada vez que tocaba la Filarmónica del Estado, nos movíamos para que fueran boletos gratuitos, que fuera zona reservada para nosotros. Y tercero, tener, no en cada concierto, pero de vez en cuando, el acceso de algunos niños a los ensayos. ¿Y qué pasa? Los papás empezaron a hablar de Mozart, de un tal Tchaikovsky, y empieza a ampliarse, empieza a generarse un lenguaje nuevo. Empiezan a balbucear un nuevo abecedario que les permite conectar nuevas formas de ver el mundo, de ver la realidad. Y así como este proceso de música clásica, lo hemos hecho al revés, lo hemos hecho también con Guapango. Tú recuerdas muy bien un programa que hasta hace poco seguía vigente, no sé si siga, el programa el programa cultural de la Huasteca. Y el programa cultural de la Huasteca era un programa que nace a partir de un encuentro con investigadores que nos ayudaron a definir qué era la Huasteca, luego un encuentro de promotores, los promotores nos dijeron, pues es que necesitamos recursos, generamos un programa tipo PACMIC de apoyo con recursos directos para sus vestuarios de danzas, instrumentos musicales, etcétera. Y el festival fue, bueno, ahora ¿cómo vamos a mostrarle a la región todo lo que han hecho en este año de proyectos? Y así surgió el festival. Entonces el festival como consecuencia natural, claro, no como ocurrencia inicial, ¿no? Esa es la diferencia entre un evento aislado, fragmentado, desconectado, a un evento que es resultado de una serie de procesos y que al mismo tiempo va a ser punto de partida de los procesos. Entonces, el núcleo animador comunitario, ¿quiénes son? Maestros, papás, cronistas,
Los de las para, procesiones, los rezos, los carnavales. para todos aquellos que aman y quieren a la cultura de su comunidad, que se comprometen con la vida cultural de su comunidad, y que son muchos. No, pues sí. Porque si tú les dices, a ver, los que estén interesados en la cultura de la comunidad, vengan. Muchos, créemelo, y tú lo sabes muy bien, no saben que sus danzas son cultura, que sus fiestas son cultura. Para ellos cultura es algo lejano, porque así se les ha impuesto, porque ese es el modelo que predomina. Cuando tú les dices, las personas que estén interesadas en sus fiestas, bueno, te va a brincar todo el pueblo, ¿no? Entonces tú vas seleccionando a las personas que van a ir orientando y entonces van a ir problematizando. ¿Por qué? Porque el diagnóstico, así como la salud de una persona, es para identificar problemas de salud pública, salud cultural, la vida cultural. Y entonces, qué preguntas hay que hacerse en un diagnóstico? A ver, ¿cuáles son los 3 o 4? Tampoco nos vayamos a 3 o 4, si estamos a nivel municipal, 3 o 4 problemas culturales prioritarios. ¿Por qué son problemas? ¿Quién o quiénes deberían atender esos problemas? ¿Desde cuándo se presenta ese problema? ¿A quiénes afecta de manera directa y a quiénes afecta de manera indirecta? ¿Qué se opondría o qué podría oponerse a que se solucionen esos problemas? ¿Cuál sería el enfoque correcto para solucionarlo? ¿Qué pasaría si no resolviéramos ese problema? ¿Cuánto costaría solucionarlo? Y entre todos Son buenas preguntas. Vamos resolviendo esas preguntas, las vamos compartiendo y le vamos dando forma a eso que vamos a llamar proyecto. Y finalmente, la coherencia en donde el núcleo animador comunitario responde a esas preguntas y en algunas ocasiones para responder no tienen elementos. Y dicen, no, yo tengo que ir a preguntarle a mi abuelo tal cosa, yo tengo que preguntarle a mi hijo tal cosa, y la próxima reunión les traigo lo que yo opino de esa pregunta. O sea, no es una encuesta. Encuesta es otra cosa, ayuda. Pero ya son técnicas y metodologías del diagnóstico. Ahorita estoy hablando del concepto. ¿Para qué nos va a servir el diagnóstico? Para que tengamos una radiografía lo más clara posible donde veamos problemas reales que la comunidad ha identificado, que la comunidad ha reconocido porque el diagnóstico se hizo con la comunidad. Y a partir de esa radiografía nos permite poder visualizar estrategias deseables y factibles de solución. Yo te diría que, por ejemplo, casi todos los proyectos a nivel municipal se pueden englobar en, ahorita te voy a decir algunas líneas estratégicas que van a aparecer, si no todas, muchas de ellas. O sea, a la hora de que analizamos problemas, ¿qué es lo que hay que hacer? Difusión y animación cultural. O formación artística, iniciación, actualización. O fomento del libro y la lectura. O capacitación de promotores e investigadores culturales. Preservación y difusión del patrimonio cultural. Desarrollo y difusión de las culturas indígenas y populares. Fortalecimiento de la infraestructura cultural. Desarrollo cultural infantil. Desarrollo cultural con jóvenes. De atención a grupos específicos. Empresas culturales. Son 2, 4, 6, como 10. En esos 10 ejes estratégicos entran casi todas.
Pero la clave del ejercicio metodológico, y para eso necesitamos gestores capaces y con mucho sentido, es, y muchas veces cuento esta anécdota real, donde en la Huasteca Veracruzana estaba dando un curso con maestros, y bueno, hicieron su diagnóstico, salieron a la comunidad, y un equipo dice, aquí el principal problema para nosotros es que solo existe un músico y es mayor de 70 años, solo uno, que conoce y sabe interpretar la música popular, local, tradicional. Recoque el guapán. Solo uno. Ay, oye, es un buen problema. Y fíjate cómo aquí podemos reconocer cómo aplica una sentencia metodológica que yo recuerdo en la universidad. Un problema bien planteado contiene la mitad de su solución. Un problema bien planteado. ¿Y dónde y cómo se plantea el problema? En el diagnóstico. Entonces, diagnóstico, solo queda un músico tradicional mayor de 70 años. ¡Wow! Pues tú ya la tienes aquí. Aquí. Y a la hora que presentan el proyecto, el nombre del proyecto: Concurso de Música Tradicional Comunitaria. Les dije, ¿saben qué? Ya sé quién va a ganar. Sí, ya pues, sé quién va a ganar. Y el primer lugar, además. El único. Es decir, ahí es donde entra que no basta pero el diagnóstico, del diagnóstico, digamos, a la segunda etapa de planeación, hay puentes que conectan. Y estos puentes es conectar los problemas con esos 10 rubros que yo mencioné anteriormente. Si solo queda uno, pues el sentido común nos va a llevar a hablar con él para preguntarle si le interesaría dar clases a jóvenes o a niños, a niñas, sobre la música que él domina. Entonces, todo es un diálogo, y yo aquí pongo como eje, no solo del diagnóstico, de todo el proceso de planeación, instrumentación y evaluación. Pero hoy estamos hablando del diagnóstico. El eje del diagnóstico es el diálogo. El diálogo que nos permita comprender aquella premisa de Albert Einstein que decía: todos somos ignorantes, pero no todos ignoramos lo mismo. Entonces, claro, yo llego a la comunidad y yo sé cosas que ellos no saben. Eso no me hace arrogante. Si yo sé, reconozco, asumo y parto también de la realidad de que en la comunidad todos saben cosas que yo ignoro. Si parto de ese principio, voy a hacer del proceso de planeación un proceso de aprendizaje donde todos aprendemos de todos, ¿no? Y por ahí va, yo creo, ejercicio de derechos culturales, participación en la vida, pero en la vida cultural, pero esa participación que ya no, o sea, porque muchas veces entendemos participación como alzar la mano y asistir como público. Es un nivel de participación y muy importante, pero la idea es ampliar las capacidades de la gente, que viva y se apropie cada vez más de su vida cultural, que la haga suya y que entienda su importancia, porque ahí está el principal patrimonio como humanos que vamos a heredar. Como animales que somos, como seres vivos, pues a nuestros descendientes ya les heredamos un patrimonio que es la herencia genética. Pero como humanos, propiamente humanos, es el patrimonio cultural lo que les va a permitir a las nuevas generaciones darle sentido y significado a este mundo cada vez más horrible, indescifrable. No, pues estamos
estamos de acuerdo. No, yo creo que, mira, estamos hablando ya de mucho del sentido de culturas municipales, que es ofertar ideas, imaginación, vertientes, procesos, y yo creo que ya estamos en una etapa donde deberemos comenzar a generar talleres, a generar cursos, ya después de esta primera etapa inicial donde hemos hablado en lo general de los conceptos, pues talleres y cursos sobre estas temáticas creo que es importantísimo para acercar metodología, para acercar elementos de profesionalización y que, bueno, nuestros amigos de los 2.448 municipios del país puedan seguir contando con nosotros para desarrollar cada día mejor sus responsabilidades en materia de desarrollo cultural, ¿no? Totalmente de acuerdo, que hablemos un lenguaje común, Exactamente. ¿no? Que cuando veamos distintas radiografías, identifiquemos problemas comunes y si bien cada cultura es diferente y cada comunidad tiene derecho a hacer con su vida cultural, digamos, lo que mejor entienda para, como parte de su destino, también es cierto de que no basta con que decidamos más. Necesitamos decidir más y mejor. Y para eso requerimos, como tú muy bien dices, formación, actualización, este tipo de conversaciones para intercambiar ideas, experiencias, para poner algunos puntos sobre las IES y finalmente para encontrarnos como entre una comunidad, porque finalmente los que estamos en el sector cultural tenemos cosas que nos identifican, preocupaciones comunes, problemas comunes y también, en muchos casos, sueños y aspiraciones comunes. Así es, mi querido Mac. Pues muchas gracias por la oportunidad de conversar y estoy seguro que no será la última vez que estés aquí en el podcast de culturas municipales o que estemos realizando talleres o actividades en conjunto. Muchas gracias. Hasta Querétaro y pues hasta pronto. Te agradezco mucho, Carlos, tu invitación y un saludo a todos los que nos vieron. Gracias.